Vladimir Putin ha condenado a Rusia a una catástrofe económica. La guerra en Ucrania ha sido la peor decisión que pudo tomar el gobierno ruso. Las sanciones a Rusia harán que el país sufra una crisis económica sin precedentes y que los rusos abandonen el país por millones. Un informe del gobierno se filtró y demostró la terrible crisis que acabará con la economía rusa. Putin y su gobierno temen que el peor escenario sea la destrucción total. ¿Cuáles son las consecuencias de las sanciones a Rusia? ¿Por qué millones de rusos están huyendo del país? ¿Es el fin de Vladimir Putin, el hombre más poderoso de Rusia? Sigue viendo este video para enterarte de la terrible situación que atraviesa Rusia y las consecuencias que tendrá su caída en la economía del mundo entero. Es momento de hablar de la economía rusa y de cómo ha sido destruida por culpa de las sanciones. Este es un tema que crea mucho debate y conmoción. Se ha conseguido un interesante informe hecho por las propias autoridades rusas. Este informe se preparó para una reunión interna entre los altos cargos del gobierno de Putin y se filtró a Occidente. La crítica información ha sido verificada como auténtica. Así que las cifras y los detalles que están a punto de escuchar llegan directamente de expertos en Rusia. Este documento fue preparado para el presidente Putin para hacerle ver el impacto estimado de las sanciones actuales. Rusia podría tardar hasta el año 2030 para recuperar el mismo nivel de rendimiento económico que tenía antes de que empezara la guerra contra Ucrania. Esto significa que las sanciones están teniendo un efecto muy negativo en la economía rusa. El apocalipsis económico en Rusia afecta a todas las industrias más importantes como el petróleo, el gas, los metales y la maquinaria. Pero también sucede algo muy grave, y es que hay una fuga de cerebros, que es cuando los trabajadores más calificados abandonan un país. Además, hay otros sectores que se han visto en una situación crítica como la agricultura, la aviación y los productos farmacéuticos. Por último, tenemos que observar cómo será el declive de la economía rusa en los próximos meses y cuál será el impacto de la desaparición de Rusia en la economía mundial. Un informe redactado por expertos rusos para el presidente Putin muestra que las sanciones contra Rusia provocarán una recesión más larga y profunda de lo que se pensaba en un principio. El informe es el resultado de meses de trabajo de funcionarios y expertos que intentaban comprender hasta qué punto la invasión de Ucrania por Putin afectaría a la economía rusa. El informe dice que la situación es peor de lo que los funcionarios han estado diciendo en público. Bloomberg, uno de los medios de análisis financieros más importantes del mundo, dio una copia de este terrible informe, que fue escrito para una reunión el 30 de agosto con altos funcionarios. El informe es real, y así lo han verificado expertos independientes. El informe tiene 3 casos: el mejor caso, el caso intermedio, también llamado caso de inercia, y el peor caso, también llamado caso de estrés. El Producto Interior Bruto o PIB mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Cuando comparamos países, el PIB es la forma de medir el éxito de una economía. Estados Unidos tiene el mayor PIB, seguido de China. Antes de que Rusia invadiera Ucrania, ocupaba el puesto número 11 del mundo. En 2021, el PIB de Rusia rondaba los $1.800 millones. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. El gobierno ruso ha declarado que las sanciones afectarán al PIB del país. Según las últimas investigaciones oficiales, el PIB de Rusia disminuiría un 2,9% en 2022 y un 0,9% en 2023. Esto nos dice que hay una mejora con respecto a las predicciones que se hicieron antes de agosto, que mostraban una caída del 2,7% del PIB para 2023. Así pues, las nuevas cifras para 2022 y 2023 parecen positivas, teniendo en cuenta el gran número de sanciones que se han aplicado a Rusia. El mundo entero está cerca de una recesión, lo que significa que el Producto Interior Bruto o PIB disminuirá en muchos países. Esto podría ocurrir en Rusia y otros países desarrollados en 2022 y 2023. Sin embargo, el informe interno creado para el presidente Putin proyecta un panorama mucho más negativo que este.
Este informe afirma que la economía podría caer un 8,3% en el escenario medio y un 11,9% en el peor de los casos en 2023. Esto supondría una disminución del 0,9% del PIB en 2023. Según el informe, si continúan las sanciones, los ingresos de Rusia caerán en $52.000 millones. Si las sanciones hacen que los ingresos de Rusia disminuyan un 8,3%, eso provocaría una caída de $149.000 millones. Y si las sanciones hacen que los ingresos de Rusia caigan un 11,9%, eso llevaría a una caída de $214.000 millones. Así que estamos ante una situación 4 veces peor de lo que dice el gobierno. El informe también revela una información aterradora sobre el impacto de las sanciones en las importaciones y exportaciones. Alrededor del 25% de las exportaciones e importaciones en Rusia se han visto directamente afectadas por las sanciones. Sin embargo, el informe continúa diciendo que hay algo más que está causando el pánico en Rusia, algo mucho más allá de las propias sanciones. Se está dando un bloqueo efectivo en Rusia, lo que significa que no pueden enviar mercancías fácilmente. Esto se debe a que no pueden acceder al transporte marítimo y otras formas de logística que necesitan para mover los productos hechos en Rusia. Así que aunque el 75% de sus exportaciones no han sido sancionadas directamente, los efectos de las sanciones se hacen sentir. Muchos países ya no quieren hacer negocios con Rusia debido a la invasión de Ucrania. Esto significa que, aunque un producto no aparezca en la lista de productos prohibidos, las empresas y los países siguen decidiendo no comprar cosas a Rusia. Así que no importa si un artículo específico ha sido incluido en la lista de bienes sancionados o no. Muchos países del mundo están saboteando los productos rusos, lo que está teniendo un mayor impacto en la economía de Rusia que las sanciones directas. El informe también revela que Rusia se enfrenta a problemas tecnológicos y financieros. Esto significa que Rusia depende de la tecnología de otros países, pero estos están cortando el suministro de su tecnología a Rusia. Esto deja a Rusia sin capacidad para llevar a cabo sus actividades actuales o nuevos desarrollos. La pérdida de tecnología está causando problemas a Rusia ahora y vendrán problemas aún mayores para el futuro. Por ejemplo, las sanciones han aislado a Rusia de los mercados financieros y de las inversiones. Esto dificulta el crecimiento de la industria del petróleo y el gas. En el pasado, las empresas rusas trabajaban con socios extranjeros para obtener tecnología y ayudar a desarrollar yacimientos de petróleo. Pero ahora que los socios comerciales se han ido, Rusia está entrando en pánico. Las empresas podían invertir mucho dinero en los proyectos rusos, pero ahora ya no lo tienen. Rusia necesita muchas inversiones para seguir adelante y sin los socios comerciales no tendrán dinero suficiente. Este informe muestra que hay problemas tecnológicos y monetarios a causa de las sanciones. Esto hará que algunos sectores relacionados con la exportación, como el petróleo y el gas, los metales, los productos químicos y los productos de la madera, no produzcan tanto. Puede que algunos de ellos mejoren más adelante, pero ya no serán tan importantes para la economía. Esto es un gran problema para el presidente Putin porque el petróleo y el gas han sido los recursos más importantes de la economía rusa. En los últimos 10 años, Rusia ha pasado a depender de la exportación de petróleo y gas a los mercados europeos. Los oleoductos, las tuberías gigantes donde se transporta el petróleo que Rusia construyó con socios europeos, facilitaron el envío diario de enormes volúmenes de petróleo y gas. Ahora que se han cortado todas las líneas de suministro, Rusia ya no puede acceder a esos mercados. Esto va a colapsar a la economía rusa porque ya no puede confiar en el petróleo y el gas como motores de la economía. Las materias primas son clave para la economía rusa y si hay problemas con la producción o la entrega de esos productos, será catastrófico para Rusia. El informe ha revelado que, sencillamente, no se pueden reemplazar ciertos productos importados. Esto significa que aunque Rusia pueda obtener algunos artículos de otros países, no podrá sustituir todos los bienes que necesita, lo que tendrá un impacto negativo en todo el país. En todo el mundo hay empresas que se dedican al diseño y la tecnología.
Si usted posee la propiedad intelectual de algunos tipos de tecnología, se trata de una propiedad muy valiosa. Usted solo dejará que otros la utilicen si le pagan por una licencia. Así es como Bill Gates se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Creó Microsoft y mantuvo toda la tecnología y el software dentro de Microsoft. Así que si quieres utilizar los productos de Microsoft, tienes que pagar una licencia. Rusia está perdiendo el acceso a la tecnología de otros países debido a las sanciones y esto perjudicará a la economía. Rusia tendrá que utilizar tecnología menos avanzada procedente de China y el sur de Asia, lo que hará que se quede atrasada en la carrera tecnológica con las grandes potencias del mundo. El informe nos dice que Rusia tendrá que dar un paso atrás en su tecnología. Esto se debe a que Rusia invadió Ucrania y ahora la gente no compra productos rusos. Esto causará problemas a Rusia porque algunas de sus instalaciones se construyeron utilizando la última tecnología. Para Rusia será imposible poder reparar los equipos importados, lo que podría limitar el crecimiento del país en el futuro. Esto significa que la falta de importaciones tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo. El problema inmediato es que las fábricas no podrán producir nada porque dependen de la importación de ciertos materiales. Si no pueden acceder a esos materiales, la producción se detendrá. El problema a largo plazo es la tecnología. La tecnología no se limita a los chips, sino que también incluye cosas como máquinas y herramientas. Si Rusia no puede importar tecnología, entonces no podrá mejorar sus procesos de fabricación en el futuro. Es decir, Rusia puede quedarse atrapada en el pasado, así como le sucedió a la Unión Soviética. Una de las tecnologías clave que Rusia utiliza mucho es el software. Esto significa que la mayoría de sus instalaciones, equipos y maquinaria dependen de disponer de un software actualizado. Si no pueden acceder a este software, se producirán graves problemas y daños. Si alguna vez has tenido un problema con algún software, sabrás lo frustrante que puede ser y cómo puede hacer que todo deje de funcionar inmediatamente. La falta de acceso a este software va a ser un gran problema para Rusia y sus fábricas. Todos los procesos se perderán y no se podrá hacer nada. Es decir, las fábricas rusas se detendrán automáticamente. El problema es que mientras Rusia necesita desarrollar sus propios software y tecnología, muchos de los expertos están abandonando el país. Es un gran problema porque muchos países europeos obtienen su gas de Rusia. Si no tienen gas, no pueden producir electricidad. Por eso, si Rusia deja de vender gas, será un gran problema para toda Europa. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los países europeos es cómo utilizar el gas que Rusia exporta. El problema es que el gas debe convertirse en gas natural licuado antes de poder ser utilizado. El gas natural licuado es un gas natural que ha sido procesado para ser transportado en estado líquido. Esto requerirá una gran inversión por parte de diferentes países. Por otro lado, esto significa un gran problema para Rusia porque necesita encontrar nuevos mercados para su gas. Una forma de hacerlo sería convertirlo en gas natural licuado y luego enviarlo en barcos a países como India. Otra posibilidad es construir un gasoducto para suministrar gas a China. Sin embargo, sería muy costoso y difícil de construir en tiempos de guerra. Ahora bien, solo hemos hablado de los ingresos primarios que Rusia pierde con el gas. Pero también hay consecuencias fiscales para la economía rusa. La compañía de gas recibe beneficios y paga impuestos sobre ellos. Ese dinero de los impuestos se utiliza para construir el resto de la economía rusa. Si Rusia corta por completo el suministro de gas a Europa, podría perder 400.000 millones de rublos de ingresos fiscales al año, lo que equivale a unos 7.000 millones de dólares. El informe también afirma que Rusia no podrá sustituir estas ventas perdidas con nuevos mercados de exportación en el futuro. El informe no es optimista sobre la capacidad de Rusia para sustituir con otros mercados las ventas perdidas de Europa. Los pronósticos no son buenos, porque ahora Rusia tendrá que construir múltiples instalaciones de gas natural líquido.
Esto reducirá la producción de gas y amenazará los objetivos del gobierno de ampliar el suministro de gas dentro de la propia Rusia, porque la misma Rusia necesita mucho gas para abastecerse a sí misma. La falta de la tecnología necesaria para las plantas de gas natural licuado es crítica y puede dificultar la construcción de otras nuevas plantas. Este es un punto importante, porque Rusia no tiene el tipo de infraestructura adecuado para convertir sus reservas de gas en gas natural licuado. En 2021, Rusia exportó más de 700.000 millones de metros cúbicos de gas en su forma natural, pero solo unos 35.000 millones de metros cúbicos equivalentes en gas natural líquido. Así que el 95% de todo el gas que Rusia vendió fue en su forma natural, y solo el 5% fue en su forma líquida. Hoy en día, Rusia solo cuenta con una planta de producción de gas natural líquido. Pero es importante señalar que Gazprom, la petrolera más grande de toda Rusia, ha estado trabajando en 2 nuevas instalaciones que se suponía que abrirían en 2025. Es decir, la crisis para llevar gas natural a otros países no es solo crítica para Europa, sino también para el consumo de gas de la propia Rusia. Simplemente no hay capacidad para producir nada. El problema de las nuevas instalaciones es que se estaban desarrollando con empresas alemanas y francesas. Pero las relaciones con Alemania y Francia han terminado por culpa de las sanciones, por lo que Gazprom no cuenta con el apoyo necesario para poner en funcionamiento las instalaciones que necesita poner a producir. Esto significa que Rusia corre el riesgo de perder todos los mercados a los que ha estado enviando gas durante los últimos 10 años. No podrá reemplazar esos mercados porque no cuenta con las instalaciones necesarias para convertir el gas en líquido y transportarlo a todo el mundo. Rusia ha creado instalaciones para exportar grandes cantidades de gas, pero si no hay mercados para el gas, Rusia tendrá que cerrar las instalaciones o quemar el gas, lo que supone desperdiciar un recurso muy valioso. El informe también habla de una catástrofe para las exportaciones rusas de petróleo. Los planes europeos de dejar de importar productos petrolíferos rusos podrían hacer que Rusia redujera drásticamente su producción, dejando al mercado ruso escaso de combustible. Si la economía mundial entra en recesión, las exportaciones rusas podrían reducirse aún más, lo que provocaría una caída del rublo, la moneda nacional de Rusia, y una inflación descontrolada. Cuando se construye una instalación de perforación de petróleo, se espera bombear la máxima cantidad de petróleo de ese pozo. Así que, una vez que todo se ha instalado y el flujo de petróleo ha comenzado, se quiere mantener ese flujo en constante movimiento. El problema para los productores es que no tienen dónde almacenar el petróleo. Hay que seguir vendiéndolo en el mercado abierto para poder seguir cargándolo en barcos, o en el caso de Rusia, en tuberías de oleoductos y enviarlo a través de Europa. Esto significa que no hay problema en hacer más lento el flujo, se puede mantener tan rápido como sale de la tierra, siempre que se pueda seguir vendiendo a todo el mundo. Pero Rusia se enfrenta a un gran problema. Está perdiendo su mayor mercado de venta de petróleo. Este mercado ha sido alimentado por oleoductos, que son muy convenientes para los países europeos que compran el petróleo. Pero también es muy conveniente para Rusia, porque puede seguir bombeando el petróleo a los oleoductos y este sigue moviéndose. Ahora que Rusia está perdiendo muchos de esos mercados, se encuentra ante un grave problema. Llevará más tiempo poner ese petróleo en barcos que seguir moviendo por los oleoductos. Así que Rusia tiene ahora un problema con la cantidad de petróleo que sale de la tierra. Si Rusia no puede cargar la misma cantidad de petróleo en todos los barcos, tendrá que disminuir la producción. Esto se debe a que no hay donde almacenar el petróleo. Este informe dice que si se reduce la producción, podríamos ver que empiezan a surgir algunos problemas. Cuando se empieza a disminuir el flujo de petróleo, esto puede causar bloqueos, o en el peor de los casos, el flujo de petróleo podría detenerse por completo. Así que Rusia se enfrenta a grandes riesgos. La cuestión clave del informe es que si Rusia tiene que disminuir la producción, podría tener terribles consecuencias en el mercado nacional. Esto se debe a que Rusia llena su mercado interno con petróleo muy barato. Si hay problemas de producción y sale menos petróleo de la tierra, podría causar un problema con los ingresos en el extranjero y también para los mercados nacionales.
Si el suministro de petróleo de Rusia disminuye, podría tener un efecto negativo en la economía y podría aumentar la inflación. Esto sucedería porque subirían los precios de la gasolina y otros productos que llegan del petróleo. Otro problema es que la gente solo compraría a Rusia si no pudiera comprar en otro sitio. Esto sucedería porque la gente solo vería a Rusia como una opción de último recurso, lo que no es bueno para los negocios. Es importante que el petróleo siga fluyendo. Rusia tiene que saber dónde están sus mercados y asegurarse de que tiene una fuerte demanda en todos ellos. Si la demanda mundial disminuye de repente, debido a una recesión que se aproxima, todos los compradores podrían abandonar a Rusia. Eso sería un desastre para Rusia, porque necesita que el petróleo siga fluyendo. Si eres el proveedor principal y la gente deja de comprarte, tendrás que cerrar tus instalaciones de producción. Ese es el peor escenario para Rusia. Antes era el proveedor número uno de la mayoría de los mercados occidentales, pero ahora está sancionado por la mayoría de ellos. Así que ahora tienen que abrirse camino en otros mercados. Cuando venden a India y China, están vendiendo en mercados donde ya hay proveedores. Y eso tiene dos consecuencias. En primer lugar, esos proveedores que ya existían en esos países antes de la llegada del petróleo ruso no estarán contentos por la nueva competencia. Así que hablarán con los demás proveedores de petróleo en todos esos países y les preguntarán por qué ya no compran sus productos. En segundo lugar, habrá competencia de precios, porque cuando le quitas el negocio a alguien, éste intentará recuperarlo ofreciendo una oferta mejor. Cuando hay competencia de precios, los precios bajan. Según el informe, Rusia tendrá que esforzarse por introducir su petróleo en nuevos mercados. Esto se debe a que Rusia ha perdido algunos de sus antiguos clientes y no hay mucha demanda de sus productos. Si disminuye el número de personas que quieren comprar petróleo, Rusia tendrá aún más dificultades para venderlo. Los periodistas descubrieron que los productores rusos de metales pierden $5.700 millones al año por culpa de las sanciones. Esto es sorprendente, porque la gente pensaba que a Rusia le iba bien porque los precios de algunos artículos han subido. Rusia tiene muchos productos que otros países necesitan. Aunque Rusia es uno de los mayores proveedores de metal, está perdiendo dinero a causa de las sanciones. Esto se debe a que otros países buscan otros proveedores y tienen que pagar más de lo que pagarían si compraran a Rusia. No se trata de precios, sino de decisiones políticas. Rusia está sorprendida por esto porque está acostumbrada a ganar negocios debido a sus bajos precios. Algunos países no están interesados en obtener el mejor trato de Rusia en estos momentos, por lo que Rusia ha perdido negocios y no ha sido capaz de encontrar nuevos mercados para vender sus metales. Este es un tema que se repite mucho en este informe. No es tan fácil como todo el mundo espera que Rusia pueda encontrar nuevos mercados donde vender sus metales. Si pierdes muchos de tus grandes clientes y tienes que reemplazarlos con muchos clientes pequeños, es mucho más trabajo y esto genera más molestias. También es posible que tenga que ofrecer grandes descuentos para animar a los nuevos compradores a cambiar sus cadenas de suministro de su proveedor actual a Rusia. Otro dato sorprendente de este informe es el impacto en el sector agrícola ruso. El sector agrícola es muy dependiente de los suministros que llegan del extranjero, es decir, la industria agrícola de Rusia necesita de las importaciones para funcionar. Por ejemplo, el 99% de la producción de aves de corral y el 30% del ganado lechero necesitan productos importados. Además, las semillas de alimentos básicos como la remolacha azucarera y las patatas se traen sobre todo de fuera del país, al igual que los suplementos para peces y los aminoácidos. Por todo ello, el informe concluye que los rusos podrían tener que reducir su consumo de alimentos a medida que disminuyan los suministros. Este pronóstico parece sorprendente porque Rusia es totalmente autosuficiente en lo que respecta a la producción de alimentos y no necesita ningún contacto con el exterior. Este informe fue redactado por expertos en Rusia, por lo que no se trata de la opinión de una sola persona. El informe señala que gran parte de la producción de alimentos en Rusia depende de la importación de alimentos, y en los próximos años podría haber escasez de alimentos por este motivo.
El informe también señala que el 95% del volumen de pasajeros se transporta en aviones que se fabrican en otros países. La falta de acceso a piezas de repuesto importadas podría hacer que la flota de aviones de pasajeros se redujera hasta quedar fuera de servicio. Este sería el impacto de las sanciones de Airbus y Boeing, los dos fabricantes de aviones más importantes del mundo, a Rusia. El sector de la aviación necesita mucha certificación para asegurarse de que todo es legal y seguro. Cuando se pilota un avión, es necesario utilizar piezas oficiales, incluido el software de navegación oficial. Esto vuelve a la cuestión tecnológica de la que hablábamos antes. Ahora que esas dos empresas han dejado de vender a Rusia, este país no puede comprar piezas nuevas ni obtener actualizaciones del software. Esto será un gran problema para Rusia, porque necesita aviones para volar, y Rusia es un país muy grande. Así que si la gente quiere viajar de un lado a otro del país, necesita volar. Pero ahora las empresas rusas no pueden acceder a ninguna de estas piezas o software, lo que va a causar un gran problema. El informe indica que si no se deja volar a los aviones, las empresas rusas tendrán enormes problemas. Si la gente no puede viajar por el país, habrá consecuencias en todas las fábricas de todas las industrias de Rusia, porque no podrán conseguir los equipos y piezas que necesitan de otros países. La maquinaria es importante para la fabricación. Si Rusia no puede conseguir piezas para su maquinaria, no podrá mantener sus fábricas en funcionamiento. Esto tendrá un gran impacto en la economía porque Rusia no solo será incapaz de producir maquinaria, sino que tampoco podrá reparar los equipos que se averíen en las líneas de producción. Se produce un efecto dominó, si se tiene en cuenta que Rusia ha construido su economía para depender de sus relaciones con otros países, y que ahora esos países están sancionando a Rusia. Según el informe, el 80% del mercado farmacéutico ruso depende de materias primas importadas. Esto significa que Rusia depende totalmente de las materias primas importadas para producir medicamentos. Las medicinas son necesarias, tanto si ponen en peligro la vida como si solo sirven para aliviar el dolor. Si la gente no puede acceder al tratamiento, no podrá trabajar ni ser productiva, lo que será terrible para la economía. En la actualidad existen normas que dejan a las empresas exportar productos farmacéuticos directamente a Rusia, si ello pone en peligro la vida de sus ciudadanos. Por tanto, Rusia podrá acceder a los medicamentos, pero lo que dice este informe es que el mercado farmacéutico de Rusia no podrá acceder a las materias primas que necesita para fabricar sus propias medicinas. Esto significa que, aunque puedan importar los productos listos de algunas de las grandes farmacéuticas, no podrán fabricarlos ellos mismos porque no tienen acceso a los ingredientes. Una vez más, existe el problema de que las empresas farmacéuticas no pueden operar. Esto significa que tienen que despedir a todo su personal. Si no pueden gastar en la economía local, se producirá un retroceso económico. El informe estima que hasta 200.000 especialistas en informática podrían abandonar el país en 2025, y se confirma que el sector de las telecomunicaciones podría quedarse 5 años por detrás de los líderes mundiales en 2023. Se trata de afirmaciones realmente preocupantes, porque como se mencionó antes, ahora es el momento de que Rusia empiece a desarrollar su propia informática y software, ya que ha perdido el acceso a gran parte de la informática del mundo occidental. Rusia necesita más trabajadores para la industria de la tecnología de la información, la industria tecnológica más importante y que más futuro genera para el planeta. Necesitan conservar a los trabajadores que tienen y formar a más. Este informe dice que para 2025, 200.000 trabajadores de la tecnología de información podrían abandonar Rusia. Pero todo parece indicar que las cosas serán peores, ya que muchos trabajadores de esta industria ya han abandonado Rusia porque las empresas se han ido al extranjero o los ciudadanos rusos se han marchado. Esto es un problema para Rusia, porque necesita a estos trabajadores para desarrollar sus propias tecnologías. En este informe se afirma que Rusia puede encontrarse 5 años por detrás del resto del mundo. Pero todo indica que podrían ser más de 5 años porque están perdiendo el acceso a tecnología que es mejor que la que tienen. Es muy difícil crear tu propia tecnología informática,
Y lo sabemos porque después de que Rusia invadiera Crimea en 2014, Rusia hizo una declaración en la que decía que quería depender menos de Occidente y desarrollar su propia tecnología. El desarrollo tecnológico no se produce de la noche a la mañana. Se necesitan años de investigación y desarrollo para aprovechar inventos anteriores. Se necesita un equipo de personas que trabajen juntas para crear nuevas tecnologías. Este informe se creó para mostrar al presidente Putin los posibles efectos de las sanciones en la economía rusa. Es interesante ver los informes que vienen directamente de Rusia. El reto tecnológico es uno de los mayores a los que se enfrenta Rusia y su economía en estos momentos. Las cifras que hemos visto son mucho más alarmantes que lo que el gobierno de Rusia está diciendo públicamente. Las últimas cifras oficiales dicen que la economía caerá un 2,9% este año y un 0,9% el año que viene, pero este otro informe dice que la economía podría caer un 11,9% el año que viene, lo que es 13 veces más que el pronóstico oficial. Y la caída de la economía no está relacionada solo con un sector específico, no estamos hablando solo de una reducción de los ingresos del petróleo o del gas, estamos hablando del impacto global. La pérdida de tecnología tendrá un impacto en todas partes y afectará a todos los sectores. El principal problema es que Rusia no tiene una tecnología propia. Depende de la tecnología de otros países. Si pierde esa tecnología, tendrá problemas para producir petróleo y gas, entre otras cosas. Será un problema especialmente grave en el Círculo Polar Ártico, la región del mundo donde está Rusia, donde hace mucho frío y es difícil trabajar. La tecnología que se utiliza en las zonas donde se aplican las sanciones es muy avanzada. Si pierden el acceso a esta tecnología, será un gran problema. Si algo se rompe o hay un problema con el software, no podrán solucionarlo. Si tienen problemas de producción, eso significa que tendrán problemas para vender y esto les hará perder dinero. Así que las sanciones van a tener un gran impacto en Rusia y les harán retroceder hasta 8 años. Pero en realidad es peor que eso porque se esperaba que Rusia creciera para el 2023. Se esperaba que creciera en torno al 4 o 5%. Así que una reducción del 2,9% oficialmente, o bastante más en realidad, significa que Rusia está retrocediendo aún más. Y este es uno de los puntos realmente preocupantes de este informe, desde el punto de vista de Rusia, es ese comentario sobre Rusia convirtiéndose en un último recurso en el mercado. Es decir, ser el último proveedor al que los países contactaran para comprar petróleo y gas. Lo que significa que si hay escasez en el mercado u otros problemas, se compra a Rusia, pero si hay muchos proveedores en el mercado y se puede comprar a los proveedores existentes, entonces el mundo no necesitará de Rusia. Si Rusia se retrasa en el suministro de petróleo y gas a otros países, tendrá muchos problemas. Por ejemplo, Rusia no podrá vender su petróleo y su gas si no puede producirlos. Esto causará aún más problemas en el futuro, cuando Rusia intente reanudar la producción. La crisis en Rusia se esparce por todos lados. Todas las industrias del país serán víctimas de una recesión sin precedentes. La nación más grande del mundo peligra por las sanciones y la guerra en Ucrania le está costando la vida a Vladimir Putin. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.